película de Toy Story hay un personaje muy interesante que se llama Forky. Forky es una especie de tenedor pequeñito que siempre quería como lanzarse a la basura, siempre quería vivir en la basura. Y los que estaban alrededor de él, sus amigos, lo jalaban y no lo dejaban lanzarse a la basura, y cuando se encuentran con él lo conocen. Suena una canción en la película que dice: no acepto que te lances a la basura, no acepto que escojas la basura como tu casa. Y es una historia que me parece muy interesante porque ilustra perfectamente en qué consiste un amigo. Un amigo es aquel que no le importa incluso tu libertad, por así decirlo. No le importa tanto tu autonomía como si le importa tu bien. Y a veces cuando ve que te vas a hacer daño, se atraviesa en la mitad y no deja que te hagas daño. Se atraviesa en la mitad y no acepta que ese sea el destino de tu vida. Cuento esto porque hay algo que esta semana sucedió que me llamó muchísimo la atención y motiva el podcast de hoy. Y es la historia de un joven que se llama Javier, que decide esta semana grabar un en vivo cuando está en una camilla de un hospital. Este joven es un barrista del Millonarios. Javier hace este en vivo y anuncia que es el último en vivo de su vida. Y les dice a todos los demás y a los que están escuchando y a sus amigos y familia que les comunica lo que va a suceder con su vida. Él venía con un cáncer que venía apoderándose de sus huesos y de parte de su cuerpo hasta que llega el cáncer a su sangre. Y en el momento en el que el cáncer llega a su sangre, parece que los médicos le proponen la alternativa de una eutanasia. Javier accede a ella y ese en vivo lo está grabando por manifestarle a todos sus amigos y dejar como una especie de testamento final, informando que el viernes, o sea hoy, a las 12 del mediodía, se le iba a realizar la eutanasia. Esto es una historia que a mí me partió el alma, que verdaderamente me ha dejado hasta muy cuestionado toda esta semana, porque me indigna mucho, me preocupa muchísimo y me cuestiona la situación en la que estamos como país. Javier, pues obviamente motivó toda una serie de mensajes en redes sociales, en gran medida de compasión y de amistad y de cariño hacia él. Creo que incluso lo llama Falcao, seguramente le habrá dado un mensaje de fe, siendo Falcao un hombre cristiano, pues seguramente por ahí va, Falcao jugando hoy en Millonarios, él pues que es un hincha de Millonarios. ¿Cuál es mi preocupación con esta historia al final del día? Porque pienso en que nosotros como sociedad le hemos fallado a Javier. O sea, nosotros teníamos un deber de cuidar a alguien como él y no lo hicimos. Y yo creo que el tema de la eutanasia no se trata solamente de un tema de la libertad y de la autonomía. Definitivamente no lo es. Pensemos, por ejemplo, en esto. Hay una foto de un joven que está en un puente y está a punto de lanzarse, está a punto de suicidarse, y aparece y está detrás de él un montón de personas agarrándolo, incluso como con correas y con una serie como de lo que alcanzan a agarrar para sostenerlo y no lo están dejando lanzarse. Eso habla de un concepto que es fundamental, que es el de la amistad social, o sea, nuestro deber con nuestros amigos, especialmente por encima de su libertad. Es decir, nosotros no aceptamos a esta persona que acaba de con su vida y lo frenamos en contra de su voluntad, a ese joven que está en el puente, que se va a lanzar, lo estamos frenando y no lo dejamos hacer eso, no dejamos que se haga daño. Eso lo hacemos nosotros como sociedad. Claro que nos importa la libertad tiene un lugar, pero no todo es libertad. Pensemos en un médico. Si un médico lo está atendiendo a usted y usted tiene diabetes, el médico no va a aceptar tu voluntad, no es un ejecutor de tu voluntad. El médico, si le dices que, médico, doctor, por favor, permítame seguir comiendo dulces, él le va a decir, no, no puedes comer dulces. O sea, un amigo es aquel que busca tu bien incluso por encima de tu libertad, que busca acompañarte y cuidarte. Ese es el concepto de amistad social. Toda persona y especialmente aquella persona más vulnerable, más débil, más frágil es nuestro encargo. Nosotros respondemos por ella. Y nosotros a ese que lo amarra, que no deja que se lance, no lo castigamos, diciéndole ustedes impidieron la libertad de este joven que quería suicidarse. Los premiamos. A ese bombero que tira un inflable cuando alguien de pronto se lanza a un edificio y le salva la vida. No lo castigamos porque dañó su libertad, lo premiamos porque fue un buen amigo, o sea, porque fue un buen ciudadano y cumplió con el deber de cuidar. Así todos como sociedad tenemos esa misión. Y en el caso de Javier a uno podrían decirle, bueno, no, pero es que quizá él se iba a morir muy pronto, o sea, igual ya se iba a morir por razón de esta enfermedad, pero es que no se sabe, en primer lugar, y segundo, no es lo mismo
Muerte espontánea que asesinato deliberado son dos cosas totalmente distintas. Todos podemos morirnos en cualquier momento, nadie sabe el día que se va a morir. Es la única certeza que tenemos, pero podemos morir espontáneamente. Lo que no aceptamos porque consideramos injusto es el asesinato deliberado. En el caso de Javier, un médico se le presenta, es lo que presuntamente sucede, se le presenta un médico y le dice, creemos que lo recomendable es la eutanasia. Una vez a mí me tocó debatir con un médico que estaba a favor de la eutanasia. Este médico fue quien diagnosticó a Marta Sepúlveda, una mujer que le practicaron también la eutanasia aquí en Colombia por una enfermedad, por esclerosis lateral amiotrófica. Este médico le preguntaban, doctor, ¿usted está de acuerdo con que el médico sea quien le proponga la eutanasia al paciente? Esto es interesante. Este es un médico que estaba a favor de la eutanasia. Y cuando le preguntaron si le parecía bien que fuera el médico quien la propusiera, él responde, a mí eso me parece antiético. Eso es muy interesante porque lo que eso indica es que definitivamente no es lo mismo, para empezar, que sea el paciente el que diga, doctor, me quiero morir, ayúdame a morirme, que un médico mismo diciéndole, oye, está la posibilidad de la eutanasia. ¿Cómo recibe ese mensaje el paciente? ¿Cómo recibe el mensaje de un médico que le diga eso? Recibe el mensaje como diciéndole, eres una carga. De pronto tu vida ya no vale la pena vivirla. Implícitamente el mensaje es, llegó la hora de morirse. Y es el médico quien le está diciendo, no, qué sutil, que no se quiso hacer eso, solamente se le propuso, no se le obligó para nada. Pues el mensaje en una persona vulnerable no se recibe igual. Y hay un tema que a mí me parece clave acá, y es la razón por la que es la injusticia mayor nuestra con este joven Javier. La injusticia nuestra está en esto tan sencillo, y es que no era un acto de autonomía de él morirse. No era un acto, y no es un acto en el resto de los pacientes tampoco. Miren, en Oregón, que está legalizada la eutanasia, se descubrió que de los pacientes oncológicos, o sea, los pacientes que tienen cáncer, por lo menos la mitad sufrían al tiempo de depresión. Además del cáncer, tenían depresión. Eso es, digamos, hay una especie de correlación. Con una enfermedad que amenaza la vida, muchas veces a la persona la visita también esta enfermedad de la depresión, que en sus casos más severos y más graves es causante de ideación suicida. La depresión es causante de ideación suicida, eso se sabe. Eso es fácil concluirlo. Y uno llega entonces aquí a una conclusión. Si una persona que padece depresión y está teniendo ideas suicidas, se le dice, oye, tus ideas son las correctas, vamos a aceptar esa solicitud tuya de morir y vamos a ayudarte a morir además. ¿Ustedes creen que eso es una sociedad civilizada, una sociedad donde exista amistad social, por así decirlo? Yo creo que es todo lo contrario, es una sociedad enferma, porque estamos confirmando al enfermo en su enfermedad. Estamos diciéndole a la persona, oye, vamos a hacer lo que tu enfermedad dice, creyendo que es la autonomía la que nos lo dice. No es un acto de autonomía, es libertad ficticia. Eso es producto de una desesperación, es producto de una depresión. Y es una inmensa irresponsabilidad creer que eso es libertad. Cuando una persona decide hacerse daño, es irresponsabilidad de su amigo creer que se debe respetar su voluntad de hacerse daño, porque muchas veces ese deseo de hacerse daño es producido por un dolor interno, por una desesperación interna que era la que había que atender. A mí lo que más me indigna de este tema de la eutanasia es que si uno estudia, si uno le pregunta qué me ha pasado, y yo he hecho el ejercicio de hablar con los paliativistas, con los dolorólogos de todas las áreas, todos ellos concluyen lo mismo. Todas las enfermedades que existen, aunque no son curables, lo que sí se puede tratar es el dolor. Se puede aliviar el dolor, se puede tratar dignamente a todo paciente en la enfermedad que esté. Esa es afirmación de todos los médicos. Los dolorólogos, hablo del paliativista, el anestesiólogo, el caso del oncólogo, hablo de todos estos especialistas que tratan especialmente enfermedades que amenazan la vida. Todos concluyen eso. Entonces la pregunta es, ¿y por qué personas como Javier y muchos no reciben eso? No reciben la oferta de un dolor que los va a aliviar y que va a ser tan digno que ellos entonces luego dicen, yo quiero seguir viviendo. Les pongo un caso muy sencillo. Yo soy amigo de una paliativista que tiene algo que se llama la fórmula de las 12 horas. La fórmula de las 12 horas es que cuando un paciente se le acerca y le dice, doctora, por favor ayúdeme a morir. Quiero morirme, doctora. Esta doctora, que la quiero muchísimo y la admiro, es extraordinaria y le ha tocado pelear con el sistema. Ella le responde, dame 12 horas. Regálame 12 horas. O sea, no le dice, listo, ya, excelente. Usted ya acaba de afirmar que quiere morirse, vamos a practicar la eutanasia. Ella dice, dame 12 horas. Después de esas 12 horas, ella como paliativista se dedica
a cuidarlo, a tratarlo, a darle dignamente lo que necesita. Y luego de esas 12 horas, todos, ella me dice 99,9%, todos los casos que yo he tratado, todos quieren continuar con su vida. Todos. Y también me cuenta las realidades de este sistema injusto. Me cuenta cómo a una madre que tenía una enfermedad, el Estado no le quiso acceder a darle un opioide que le iba a aliviar su dolor y su hija lo encontró en una olla. En Colombia una olla es un lugar donde venden droga. Consiguió el opioide en un lugar de drogas y fue y lo llevó a la clínica y dijo, ve, aquí está, entréguenselo a mi madre. Obviamente el opioide tiene una realidad de consumo desordenado, pero no el consumo bien administrado que se da, por supuesto, en una clínica. En este caso es que la clínica no pudo dárselo porque el Estado no aceptó dárselo. Y esa es la realidad. Nuestro sistema está lleno de derechos de peticiones y tutelas al sistema para que acceda a las medicinas que merecen estas personas. Entonces el problema no es que no se le pueda aliviar el dolor a estas personas, es que el sistema no lo está haciendo. Y entonces llega la eutanasia a resolverle al sistema su negocio. Y a mí esto es lo que más me indigna, porque muchas personas dicen el sistema de salud en Colombia en muchos lugares es un negocio. El sistema de salud es un sistema manejado con lógica mercantilista. Pero luego aprueban la eutanasia. A mí eso me parece absolutamente hipócrita, porque es la eutanasia la mayor injusticia social. Es que teniendo la posibilidad de darle el cuidado a su dolor dignamente y tratándolo como se debe, nosotros además teniendo la deuda con esa persona, porque es que ese paciente enfermo es deuda nuestra como sociedad, de cuidarlo y no dejarlo en ese trato indigno, nosotros estamos pagando la deuda con inyección letal. Estamos diciendo, no te podemos dar toda esta medicina que te aliviaría, por supuesto, tu dolor. Te vamos a dar esta inyección que no cuesta absolutamente nada. Eso lo dijo el Departamento de Salud de Nueva York. Es impresionante. Nueva York, que es un estado absolutamente liberal, progresista, como le quieran llamar, tiene prohibida la eutanasia. ¿Y por qué? Porque contrataron un departamento de salud que analizara qué iba a suceder en el sistema una vez se legalizara la eutanasia. Y la conclusión de ese estudio, de ese grupo, es que si se legalizaba, siempre iba a ser mucho más económica la inyección letal que toda la excelencia médica que requiere el trato digno a un paciente enfermo. Y por tanto, una vez introducida, todos los incentivos iban a ser perversos, porque para cualquier sistema, para cualquier médico incluso que tiene el sistema detrás, por santo que sea, por extraordinario que sea, tiene un sistema diciéndole este paciente lleva tanto tiempo en esta camilla, este paciente ya lleva todo esto, todo este gasto, y se mide la dignidad humana en términos de gasto. Y a esa paciente, a ese gasto, simplemente estamos diciendo, ahí está la oportunidad de cumplir lo mismo. Porque decimos que muerte digna es igual si es con cuidado paliativo o si es con una inyección que acaba con su vida inmediatamente. A eso le llamamos muerte digna, a la inyección letal. Y si la inyección letal es muerte digna y el cuidado paliativo es muerte digna, pero esta es absolutamente más barata, ¿qué creen ustedes que va a suceder con el sistema? Que siempre va a escoger esta. Y lo que termina pasando, entonces, es que incumplimos la deuda matando a aquel a quien le debemos. Eso es lo que hicimos. Teníamos una deuda y la incumplimos. Por eso la eutanasia es una injusticia social. En el fondo ese es el problema de la eutanasia. No es un tema de autonomía ni de libertad. Olvídense eso. Ojalá fuera de libertad. No lo es. Porque el paciente que está ahí lo que quiere es salir de su dolor. Y en medio de su momento de tanto dolor le están diciendo, oye, ¿te quedas en tu dolor insoportable o te damos la muerte? ¿Qué escoges? Es una falsa disyuntiva, y no solamente una falsa disyuntiva, una injusticia. Porque lo estás poniendo a elegir entre dos injusticias que tú no cumpliste, como sistema, como sociedad. La eutanasia es injusta precisamente por esto. Es injusto asesinar a alguien que lo solicita, en primer lugar. A alguien que te pide que lo tortures, no lo torturas, aunque lo solicite. A alguien que te pide que lo esclavices, no lo esclavizas, aunque te lo solicite. Porque hay cosas de dignidad humana que están incluso por encima de la autonomía. Y eso se sabe. Porque la dignidad no es un adorno que yo me quito y me desprendo de él. Es intrínseco, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es injusto porque es injusto asesinar a alguien que lo solicita. Pero es injusto además porque a quien le encargamos que cometiera esa injusticia fue al médico. O sea, único ser humano en el mundo, digamos, como profesión, que en su profesión jura nunca dar una droga letal a quien que lo solicite, que eso es lo que dice el juramento hipocrático, nunca daré una droga legal a alguien que me lo solicite. Ese que juró nunca hacerlo es el que le estamos diciendo, usted es quien tiene que hacerlo, es el médico. O sea, es doblemente injusto por eso. Y es triplemente injusto porque además es una injusticia social, porque nosotros, pudiendo garantizar la medicina del dolor para que aliviara el dolor de este paciente por lo menos y que sus últimos días fueran dignos y que muriera espontáneamente pero dignamente,
no le dimos eso, les negamos ese alivio y terminamos fue entregándole la inyección letal, la inyección para matarlo. Es triplemente injusta la eutanasia, por esas 3 razones. Y al final del día es una cuestión de amistad. Es una cuestión de que ese amigo que quiere acabar con su vida, ese amigo que quiere, por así decirlo, como cuenta esta historia, lanzarse a la basura, un buen amigo dice, yo no te puedo permitir eso, yo no te dejo dañar. Y ese es el gran problema de una idea que se metió en nuestro país, en la Corte Constitucional, en muchas de las ideas, y es que bajo el argumento del libre desarrollo de la personalidad, que tiene su lugar, por supuesto uno tiene cierta libertad para desarrollarse y vivir y crecer y hacer como uno considere, eso no implica la libertad para hacerse daño con el auspicio de todos los demás, la libertad para poner a otro, o sea, a un médico, para que me mate. Al final un buen amigo es aquel que incluso por encima de tu autonomía busca tu bien. Y nosotros como sociedad podríamos ser mejores amigos. Con personas como Javier, que desahogan su dolor, que sufren tanto, que un médico les dice a esta fecha se va a acabar tu vida, casi jugando a ser Dios. Con personas como Javier pudimos darles el alivio a ese dolor, la compañía que merecía, para que pudiera dedicarle por lo menos unos días más, unos meses más. ¿Quién sabe? Porque eso no lo sabe nadie. Con los que quiere, con sus amigos, con su hija. Y con todo eso nosotros fallamos. Necesitamos una sociedad donde haya verdadera amistad. Y eso nos hace falta construirlo. Una sociedad donde la eutanasia sea impensable. Porque todos los que son vulnerables no son nuestra carga, son nuestro encargo. Se nos dieron. Somos guardianes de nuestros hermanos. Muy bien, con eso terminamos el podcast de hoy. Y nos vemos entonces el próximo viernes. Muchas gracias.